Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Geraldine Bastidas y junto con mis compañeros Isabela Tamayo, Mateo Osorio y Tomás Henao les vamos a hablar sobre la filosofía analítica. Yo les voy a hablar sobre la definición de la filosofía analítica. La filosofía analítica es una tradición de la filosofía que se centra en el análisis del lenguaje y la realidad para clarificar conceptos y significados, rechazando la especulación y enfocándose en problemas más concretos y específicos, mediante la aplicación de métodos lógicos, empíricos y críticos, con el objetivo de alcanzar una comprensión más precisa y fundamental. Algunos de los temas que toca la filosofía analítica son la filosofía de la mente, la filosofía del lenguaje, la ética, la lógica y la epistemología, que es la teoría del lenguaje. Voy a continuar hablándoles sobre los enfoques. Los filósofos analíticos son como detectives del pensamiento, los cuales investigan como las palabras y los argumentos para darles como un significado. A estos les encanta analizar las cosas, los conceptos y dividirlos en partes más pequeñas para que sea más fácil clarificarlos y que todos entendamos lo mismo. Para que entiendan mejor el concepto, voy a dividirlo en 4 detectives que son los más importantes. El primero es el detective del lenguaje. Estos se encargan de analizar las palabras porque a eso les parece que ellas son supremamente engañosas. Imagínate que alguien te dice que la tarea es pan comido. No se refiere a que literalmente la tarea está hecha de pan, se refiere a que la tarea está muy fácil. Estos detectives se fijan mucho en las palabras, las analizan, se fijan en cómo las usamos para que todos entendamos lo mismo y pues sepamos qué quiere decir la otra persona realmente. El segundo es el detective de argumentos. Estos se encargan como de analizar los argumentos y ver si son realmente válidos y aplicables en todos los casos. Por ejemplo, imagínate que alguien te dice que si estudias mucho para el examen lo vas a ganar. Eso es verdad, pasa en todo caso, o sea, es ley de que eso va a pasar. Pero ¿qué pasa si, no sé, yo estudié mucho para el examen, pero a la hora de la verdad me puse supremamente nervioso y lo perdí? Estos científicos se encargan de analizar si estos conceptos, estos argumentos son realmente válidos y aplicables en la vida diaria. El tercero es el detective de conceptos. Estos aclaran los conceptos como si fueran un espejo empañado. Por ejemplo, ¿qué significa la justicia? ¿Es lo mismo para todos? ¿O es darle a cada uno lo que se merece? ¿Pero es lo que creo que se merece? ¿O lo que cree quien que se merece? Estos filósofos definen los conceptos para que todos nosotros entendamos lo mismo. Y el último detective es el detective de problemas. Por ejemplo, ¿qué es la felicidad? La felicidad es tener muchos amigos, es estar bien con uno mismo, solo, es tener mucho dinero, es sentirse bien con mucho dinero. Estos filósofos analizan todos estos problemas y los dividen en preguntas más pequeñas para encontrar una respuesta clara. Aplicaciones a la vida cotidiana de la filosofía analítica. La filosofía analítica nos enseña a analizar críticamente los argumentos, a ver si son verdad o son falacias. Por ejemplo, una publicidad de 2x1. Por ejemplo, cuando nos dicen, compras algo y te regalan esto. Hay letras pequeñas que dicen que hay términos y condiciones para ciertos productos. Y que si compras un producto no te dan ese, que tiene que ser exactamente el que ellos dicen. Otra cosa que nos enseña la filosofía analítica es la toma de decisiones basadas en hechos y argumentos. Por ejemplo, cuando te quemas con aceite, sabes que tienes que tener más cuidado para la próxima vez no quemarte con aceite. Bueno, voy a continuar hablándoles sobre la lógica formal, teoría del conocimiento. Bueno, esta se centra en el análisis lógico y conceptual de problemas filosóficos empleando la lógica formal para clarificar argumentos y conceptos. El lenguaje es fundamental, ya que la mayoría de malentendidos en la vida cotidiana se dan gracias a malentendidos lingüísticos. Esta busca que
una argumentación rigurosa, una atención a los detalles y se valoran mucho los aportes de otras disciplinas. Investiga la naturaleza del conocimiento, sus fuentes, su justificación y los desafíos del escepticismo. Personajes destacados de la filosofía analítica. Uno de esos es Bertrand Russell. Este personaje nos habla de dos teorías muy importantes. Una es la teoría de los tipos, que habla que la filosofía se divide en varios macros, desde el más bajo hasta el más amplio, y debemos de empezar a estudiarlo desde lo más abajo para poder entender paso por paso mientras vamos avanzando hasta lo más top de la filosofía. Otra teoría muy importante es la lógica proporcional. Esa es muy importante para evaluar argumentos y la toma de decisiones, ya que nos habla de afirmaciones, ya sean verdaderas o falsas. Otro personaje muy importante para esta filosofía sería Ludwig Wittgenstein. Es un filósofo también muy importante para la filosofía analítica y contribuyó mucho hablándonos de que la filosofía podría ser una forma de terapia. Una forma de terapia porque nos ayuda a resolver dudas mediante otras preguntas y nos saca de preocupaciones que estemos viviendo en ese momento. Algunos de los corrientes y debates de la filosofía analítica fueron de Russell y Ludwig, que los dos se opusieron al idealismo, que es las ideas como base para crear lo material, pero Russell se dejó influenciar más por el empirismo, que decían que el conocimiento se adquiere a través de experiencias y de lo que uno puede ver. La relación de estos dos filósofos fue un poquito compleja porque Ludwig al principio estaba influenciado por las teorías de Russell, pero después creó su propia visión que decía que el lenguaje es el reflejo de la realidad, mientras que Russell se centró en la lógica y la estructura del lenguaje como algo para resolver los problemas filosóficos. Y del otro tema del cual les voy a hablar es sobre los juegos del lenguaje. Esto se refiere a las formas en que el lenguaje se utiliza en contextos diferentes para comunicar significados y realizar acciones. Fue Ludwig quien popularizó este concepto argumentando que el significado del lenguaje se encuentra en contextos diferentes. La idea de los juegos del lenguaje es fundamental para entender cómo funciona el lenguaje y cómo se utiliza para comunicar significados y realizar acciones en contextos diferentes. Algunos ejemplos serían dar órdenes, hacer promesas, describir, explicar causas o razones, y eso sería todo. Muchas gracias. La filosofía analítica rechazó al positivismo y al idealismo. El positivismo lo criticó Russell y Moore, que ellos defendían una filosofía basada en las experiencias y en el análisis lógico, y al idealismo lo criticó Ludwig y Karl Popper, pues, y otros filósofos. Ludwig y otras personas dijeron que esta postura tenía limitaciones en la comprensión del lenguaje y la realidad, y Karl Popper dijo que la ciencia no se basa en la observación y la inducción, sino en refutaciones y conjeturas.